Les quiero decir que tenemos al doctor Gustavo Pittini, que nos va a contar una historia maravillosa de emprendimiento, de voluntad inquebrantable y de lo que es la evolución de la asistencia médica en un lugar del Uruguay como muchos otros. La verdad que a mí es un orgullo porque Gustavo ha estudiado mucho el tema y es un tema que le interesa, y más allá del hecho de que uno diga, bueno, tenemos los detalles hasta el más mínimo, por suerte también hoy contamos con una cantidad de personas que nos están dando una mano y están acá en la audiencia y que hoy nos pueden ayudar a recordar entre todos algunos de los eventos. La idea creo que hoy no es entrar en el detalle ínfimo de las cosas, sino simplemente el hacer un raconto de lo que ha sido la evolución de la medicina en esta zona del Uruguay, y los que están acá, que han sido testigos de primera mano, que también nos puedan contar cómo lo vivieron y cómo fue que lo sintieron. Y bueno, y que de alguna manera también aquellas personas que hoy presencien esta charla o que después la puedan ver en algún otro momento, tengan un elemento sobre el que basarse para lo que va a venir, porque esto obviamente es una parte de la evolución de todo lo que va a pasar en la historia de lo que es nuestra ciudad de Pando. Así que yo no quiero ocupar mucho más tiempo y le voy a pasar a Gustavo que nos va a contar un poquito de qué se trata esto de la medicina. Y por supuesto que Camepa juega una parte fundamental. Está pasando un video que hicimos para los 40 años de nuestra institución, en los cuales de alguna manera Camepa, del año 80 y algo para acá, es actor ineludible de todo lo que ha pasado en la medicina aquí en la zona de Pando. Así que Gustavo, adelante. Vamos a poder interrumpir y podemos interactuar libremente, porque la idea es que un conversatorio sea eso. Yo voy a manejar de este otro lado y lo ayudan a Gustavo. ¿Precisas ayuda de todos los presentes? Que me saque. Vamos arriba, vamos arriba. No, bueno, primero que nada, muchas gracias a la gente de la Fundación y a todos ustedes por tener que escucharnos. Yo soy quizá demasiado parcial, soy un enamorado de Pando, nací. Tengo dos manchas, nacer en Montevideo y que mis hijos no hayan nacido en Camepa, y lo repito siempre. Después soy un enamorado de Pando que me dio todo, y un enamorado de Camepa y de FEM. Cuando Leo me invitó, me dijo, bueno, tenés que armar un poco la historia de Camepa. Yo le decía, bueno, la historia de Camepa es un poco difícil de entender si no entendemos rápidamente cómo se fue dando la medicina en el Uruguay, porque decirle que Camepa parte de una organización federal que fue creada por médicos que éramos empresarios y médicos que éramos trabajadores, y que a partir de ahí generamos centros de asistencias en la zona para tratar de desarrollar la salud en la zona, trabajo en la zona y mejorar la calidad de las comunidades. Y le digo, ¿y cuándo lo fundaron? En 1980, y FEMI se fundó en 1960, cuando trabajadores y empresas iban para lados distintos, es difícil de poderlo entender. Y lo otro, que Leo me aseguró que no teníamos socios cooperativistas fundadores, entonces yo iba a mentir tranquilo, pero ya tengo dos, así que me pueden corregir cuando quieran. Solo para tener ahí una idea de cómo se fue desarrollando la salud y la organización de la salud en Uruguay, fue en forma, decíamos, aluvio nacional, o fueron diferentes estructuras que se fueron creando a nivel de distintas épocas y de acuerdo a la historia del país. Uno, cuando se pone a leer, lo que dice es que el primer vestigio de algo organizado como para hacer un hospital o centro de asistencia se da en 1788 con el Hospital de Caridad, porque era un hospital destinado a la población más pobre, que después pasó a ser el Maciel y que fue creado por Mateo Vidal y Francisco Maciel. Pero fue una actitud, una actividad única y que no se siguió desarrollando en la parte pública. En la parte pública recién, casi 100 años después, por primera vez tenemos la Comisión de Caridad y Beneficencia Pública, que tenía el Hospital de Caridad, que era el Hospital Maciel, y que en 1911 pasa a ser Hospital Maciel, y los hospitales de sangre, que eran los hospitales de los sitios de la Guerra Grande, el sitio de Montevideo. Eran hospitales en los cuales se decía de sangre porque llegaban los heridos con sangre y teníamos nada más que amputaciones y algunas otras terapéuticas muy claras. El resto de la población, que no era pobre o que justo en ese momento no pertenecía a los ejércitos, se atendía de acuerdo a su poder económico. Si podía, con los médicos, como también van a hacer,
que decían de galera y maletín, ¿no? El conocimiento que había en la galera y los tratamientos que habían en los maletines. Y en los maletines no era que sacáramos medicamentos ni nada, sacábamos serruchos y cosas muy, muy claras. La penicilina recién se descubre en el 1926 y en 1941 la empezamos a dar como antibiótico. O sea que éramos tratamientos que se iban haciendo así. Continuando con lo que es del Estado, en 1911 por primera vez se crea la Asistencia Pública Nacional. Ahí es la primera vez que sí, el Estado, nosotros somos independientes desde 1825 y 1930, en 1911, por 1930, se da la primera vez que hay un ente regulado por el Estado que le brinda los derechos, pero ¿a qué personas? Exactamente a esas que no podían llegar por su bolsillo o por su condición social a poder pagar la asistencia. O sea, sería como una continuidad de aquel hospital de caridad, pero ahí ya había 3 o 4 hospitales e incluso alguno en el interior. Y recién, yo le decía al Lucho, tuvimos que esperar hasta 1934 para que tengamos un MSP, o sea, un Ministerio de Salud Pública, que ahí sí hace las dos cosas. La rectoría, es decir, la gobernanza, la dirección de la asistencia pública, y a su vez tiene hospitales bajo su jurisdicción. O sea, tiene que tener la rectoría, ser el policía, podemos decir, de que se cumplan lo que prescribe tanto la Constitución como las leyes y los decretos, y a su vez son hospitales de asistencia. Cuando vamos a esa situación decimos, bueno, así fue como se fue desarrollando la parte pública. La parte privada, que podríamos decir, ya tenía en ese entonces arriba, en 1911 arriba de 40 mutualistas se llamaban, eran asociaciones mutuales. El desarrollo de la asistencia privada o de los primeros seguros en salud, decimos seguros porque se tenía que pagar una cuota antes o un preaseguro, y lo que esas mutuales brindaban era dos cosas: asegurarnos de que no teníamos que desembolsar todo el tratamiento, el costo económico para todo el tratamiento, y segundo, darnos la atención. Las mutuales inicialmente empiezan alrededor de 1850, o sea, si en 1900, olvidémonos del Hospital Maciel, recién en 1911 tenemos a nivel público aquellos hospitales de caridad y de asistencia. Las mutuales se dan por la migración que teníamos, tanto de europeos, yo pensé que eran gente de Europa, españoles vascos, gallegos, algunos catalanes, de Francia, del País Vasco también, italianos, pero también teníamos migración local, podríamos decir, del Mercosur, mucho brasilero y algún portugués que se nos iba generando. ¿Cómo se iban asociando en un país que recién, en 1850, termina la Guerra Grande? O sea que hasta ahí nos veníamos peleando y hasta 1904 tenemos algunos líos también internos. Que recién estaba dando los primeros pasos, se iban agrupando por afinidad. O sea, los tanos con los tanos, los españoles con los españoles. Y aparte de brindar asistencia en salud, esas mutuales también brindaban otro tipo de protección, como buscar algunos trabajos, llegaban y tratar de dar locación en los lugares, fiestas, asistencias, pero una de las partes fundamentales era cubrir esa salud. Esas mutuales, a medida que van avanzando, van creando posteriormente lo que van a llamarse mutualistas. Lo único que cambiaban las mutualistas es que algunas seguían perteneciendo a esos grupos, como son la Asociación Española, que se termina creando alrededor de 1853. Hubo una sociedad francesa, la sociedad italiana, había 3 o 4 sociedades italianas, de acuerdo a Nápoles, de donde vinieron, que terminan asistiendo en el hospital italiano, y después, de hecho, están en el hospital italiano hasta que el hospital italiano pasa ahora a ser de Universal. En 1850, en la historia de la medicina, José Portillo lo que señala es que estaba el hospital de caridad o la asistencia nacional primaria, que hemos dicho, para el sector menos pudiente, decían los más pobres, los indigentes, las mutuales para el grupo de inmigrantes, de acuerdo a dónde vivían, y ya empezaban a formarse por oficio, las que después fueron comisiones honorarias administradoras en el siglo XX, primera mitad del siglo XX, y el sector más pudiente era particular. O sea, todavía seguía existiendo, podríamos decir, 3 tipos de asistencia. El médico particular,
el médico, como voy a volver a jorobar mucho con la galera y el maletín, las mutuales que empezaban a organizarse solo para brindar asistencia, y a medida que se iba complejizando la atención, es decir, ya ahí sí empezábamos a tener o necesitábamos lugares de asistencia con internación, empiezan los primeros hospitales, los primeros sanatorios, y ni que hablar en la primera mitad del siglo XX, de 1930 para adelante, la parte farmacológica que empieza a explotar, y posteriormente la imagenológica, lugares donde internarse. Las mutuales ahí ya pasan a ser más seguros o preaseguramientos para brindar sistemas de salud. Y a medida que vamos acercándonos más a los fines del siglo XX y demás, esas mutuales pueden estar, sobre todo en Montevideo, empiezan a o ser administradas por médicos, ya dejan de ser instituciones que representaban o eran de asistencia o de ayuda mutua, como decíamos, porque los socios eran todos los integrantes de esa colectividad. Empiezan los sanatorios, la asistencia privada, y terminan transformándose en mutualistas. ¿Mutualistas por qué? Porque a medida que también la sociedad uruguaya, sobre todo con el estado de bienestar, 1920, 1930, para adelante, los inmigrantes o los obreros empiezan a tener también mayor poder podemos decir, de compra o mejoras económicas, y pueden empezar a prepagar. Ahí se dividen en las mutuales, que ahí todos los integrantes o socios son sus dueños, o sea, cualquiera que fuera afiliado, voy a hablar de la Asociación Española porque es la primera, todos sus afiliados, todos sus socios son los dueños. Empiezan a formarse lo que llaman los sanatorios, las mutualistas, que después se transforman en instituciones de asistencia médica colectiva, y ahora en el último tiempo IAMPP, pero que ahí ya los médicos pueden ser o particulares, perdón, los dueños particulares o médicos, y obviamente que el Estado evoluciona, y también, sobre todo entre 1910 y 1930, que justo se da también la fundación del Hospital de Pando, ahí explota, pasa prácticamente de tener 7 u 8 hospitales, teníamos 4 o 5 en Montevideo, más algunos en el interior, a arriba de 30 hospitales en todo el país, que fue lo que van diciendo. Y entonces uno lo que ahí siempre peleamos y siempre jorobo, dice, cuando algo cambia en el mundo, en Uruguay llega un poco más tarde, iba a llegar primero a Montevideo, y en el interior nos costó unos cuantos años más desarrollar. ¿Cómo se desarrolla la evolución de la medicina en el interior? Al principio éramos iguales, teníamos los médicos que venían a estudiar. Inicialmente teníamos que estudiar fuera del país, después de que se funda o se crea la Universidad de la República, había que venir a estudiar a Montevideo, y luego volvían y eran médicos que ejercían a domicilio, con su conocimiento a cuestas y con un maletín con los primeros auxilios que podrían llegar a dar. ¿Qué le fue pasando a esos médicos? Y bueno, lo que le fue pasando fue que a medida que se iba desarrollando cada vez más la medicina, empezaron a ver, uno, que los conocimientos les costaban más en poder llegar, o sea, poder mantenerse al día, y entonces empiezan a asociar, empiezan a crearse las agrupaciones médicas, que la primera se crea en Salto en 1930, o sea que ahí en el interior recién teníamos algunos sanatorios o algún hospital, pero no teníamos bien desarrollada la infraestructura como para brindar atención. Los primeros gremios son Salto y Rivera, y en ese momento lo que hacían los médicos era tratar de compartir conocimientos, porque no les llegaban. No existía internet, olvídense de esto, ni las revistas, había cosas que llegaban de Europa o del norte, y la forma de poder seguir aprendiendo era eso. Posteriormente, con el desarrollo de las mutuales y el desarrollo de la institución de asistencia médica colectiva y también de salud pública, empezaron a ver que si no empezaban a brindar en territorio asistencia, no iban a poder seguir. Y ahí empiezan a agruparse, las agrupaciones médicas pasan de dejar ser un gremio puramente y duro para decir, bueno, regular el trabajo en el interior, se regulaban los precios, los honorarios, en qué momento trabajar, cómo, a ser los primeros embriones de los centros de asistencia. ¿Cómo? Agrupándose
para brindar asistencia, también contra un prepago. Y a medida que iban avanzando y generando número y generando escala, iban contratando lo que había. Casas, porque los sanatorios eran casas. Después les voy a decir un censo que se hace en 1980 en la FEMI, que fueron siendo casas del interior y que posteriormente, sobre todo de 1950, 1960, 1970 en adelante, empezamos a agruparnos y a crear lo que son los centros de asistencia de la Federación Médica del Interior. Los sanatorios, que en este momento tenemos alrededor de 25, pero empezaron siendo 8, después fueron a 18, después llegamos prácticamente a lo que tenemos en la actualidad. De hecho, el primer sanatorio creado también de la Federación Médica del Interior, o de lo que era antes la Federación Médica del Interior, ahora somos FEPREMI, fue el de Salto. La Federación Médica del Interior se crea en 1961 y el sanatorio de Salto es de la década del 50, o sea que fueron previos. Y se crean con esa dicotomía rara. Tanto el médico, generalmente éramos dueños, médicos, dueños, y el médico que no era dueño, pero que era trabajador, en un esfuerzo mancomunado, empezaron a formar lo que se fueron llamando cooperativas de asistencia, de producción sanitaria. Después fuimos cooperativas de asistencia médica. Y lo que se fue viendo es que tenían que dejar ese viejo paradigma de que yo sabía todo, primero, para decir, cada vez sé menos, me tengo que asociar para aprender conocimiento y después me tengo que asociar para brindar asistencia en territorio. Y no importa si yo soy el médico dueño o soy el médico trabajador. Y vamos a contramano del mundo, 1960, 1970, la política en el mundo, trabajadores y dueños o trabajadores y empresarios, estábamos completamente dicotomizados. Pero bueno, se empezó allí, en 1961 se crea la FEMI, ahí todos los sanatorios o centros de asistencia, porque por ejemplo Pando no tenía sanatorio, pero tenía el centro de asistencia de la Francisco Soca, que a partir de 1965 empieza a generar socios. El grupo de médicos empieza a vender servicios de salud y empieza a generar socios. Nos costó un poco, fuimos de los últimos en armar el sanatorio y podernos fusionar. Recién en 1982 Camepa logra fusionar a las instituciones de asistencia médica colectiva que había en Pando como para formar el sanatorio, pero ya habíamos dicho que Salto había arrancado en la década del 60, ¿no? Nosotros estamos ahí. Y la Federación Médica del Interior parte de eso mismo. Es exactamente, somos cooperativas, somos de médicos de la zona, de cada lugar, porque la idea era llevar la salud o mantenerla y desarrollarla en territorio, con médicos, como decimos, de la zona, cooperativas y sin fines de lucro. Sin fines de lucro no quiere decir que no se pueda ganar. Lo que sí se gana es que se reinvierta, porque si no, en la medicina no se puede ir haciendo esa ruedita de ir manteniéndose, sobre todo a nivel tecnológico, al día. Lo que se fue haciendo fue eso. Y terminamos en Pando, que ahí ya me pueden ayudar un poco más. Estaba el centro de asistencia de la Francisco Soca, estaba el centro asistencial del Este, que era CADE, estaba Semeco, que Semeco era raro porque Semeco tenía su sede central en Montevideo, pero Pando era relativamente independiente. Estaba la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, que era igual. En Montevideo estaba la Casa Central, pero el centro de aquí de Pando era independiente. O sea, mantenías el nombre, pero no, la fraternidad también se iba generando. Y después de, ahí me puede corregir Ramiro o Florencia, que andaban por allá, creo que nos llevó un par de años desde que decidimos arrancar con la idea de decir, bueno, creemos un solo centro de asistencia en Pando, con médicos de la zona, que sea cooperativa, sin fines de lucro y que realmente desarrolle la asistencia en territorio. Por lo que pude ir indagando lo que fuera, arrancamos en 1980 y recién en 1982 pudimos empezar con lo que es CAMEP. Impresionante, Gustavo, se merece un aplauso.
nos puso totalmente en contexto, porque justamente en la Feria del Libro lo que buscábamos es la identidad pandense y nos pareció algo impresionante aquellos médicos, hoy en su gran mayoría han fallecido, que tomaron esa decisión. Haya sido tardía o no, nosotros no nos enteramos, pero para nosotros fue de una valentía tremenda. Entonces, y de una identidad pandense tremenda. Ahí es cuando decimos, sin incomodarlos, hijos, amigos, vecinos, partícipes, en la cual hoy comentáramos esa decisión. Ustedes como hijos, ustedes como partícipes, como vecinos, porque hoy que estamos celebrando los 100 años del hospital, también decimos, esos médicos lo deben de haber hablado en el hospital. Che, ¿damos el paso o no damos el paso? Ahí es cuando queremos ahora que compartan vivencias de ustedes, no sé, Leonardo como hijo, Federico o los aquí presentes van pidiendo la vuelta, ¿sí? Sí, yo creo que está bueno porque tenemos una cantidad de colegas que hoy están disfrutando del retiro, tenemos algunos que también están en actividad, pero capaz que como disparador, hay una cantidad de colegas que participaron activamente desde la década del 70 para adelante en todo lo que fue la construcción de lo que es la medicina y que culminó siendo CAMEPA. Yo, si tuviera que poner una fecha o un momento que a mí se me generó la sensación clara, fue cuando se generó el recambio generacional, que fue por allá por el año 2012, en el cual aquellos colegas que estuvieron, digamos, tirando del carro desde la década del 70 y del 80, llegaron a los 60 años, 60 y pocos años, y fue más o menos en esa época, 2010, 2012, 2014. Entonces capaz que podríamos, a punto de partida de ese, apuntarle a alguno de los colegas que nos diga un poco cómo vivieron toda esa parte fundacional y cómo vivieron toda su vida profesional hasta que dejan de trabajar. Porque en realidad con Gustavo nosotros simplemente somos hoy partícipes de los que estamos en la etapa, digamos, de el máximo esfuerzo y el máximo trabajo, y atrás nuestro, y esa es un poco la responsabilidad que sentimos con Gustavo, el de atrás nuestro van a tener que venir otros, pero tenemos unos cuantos acá que fueron de esa primera camada, por eso capaz que alguna opinión de ellos puede ser muy apuntale, dígame que yo les y llevo. bueno, está Florencia y Ramiro, no sé si tenemos algún otro fundador de CAMEPA que se me escape. Ramiro, ¿te animás a dar el paso? ¿Nos contás? ¿Compartís? Dale. Voy a hacer un homenaje. Sí, queremos homenaje, queremos anécdotas, sí, vamos arriba. Porque te vea y que te escuche. en Pando, hoy es fallecido, ya hace años, ¿no? Hubo un personaje que ha tenido una importancia tremenda para la comunidad. No era médico, vendía autos, pero fue el impulsor de un montón de cosas trascendentes hasta el día de hoy. Centro de Protección de Choferes, recuerdan. Saben que estoy hablando de Juan Acosta. Juan Acosta fue él impulsó a los médicos viejos de aquellos tiempos a por qué no se instalaban en la casa del escribano Bruschini, eligieron el lugar, se adaptaba a eso y se empezaba a trabajar, a operar en Pando. ¿Por qué había que ir a Montevideo? O sea, eso quizá no tenga hasta el día de hoy un reconocimiento, porque mucha gente ni sabe. La idea no partió de los médicos, los viejos médicos. Estamos hablando, estaba Federico Latorre, estaba el doctor Pozzi, el doctor Veraz, eran los viejos de aquellos tiempos. Isaac Sokolovich ya andaba, creo que había empezado ya por acá en esos tiempos. El fundador de la agrupación. Exacto. En el 59. Y Estrasalino estaba llegando también. En el 60 llegó. O sea, en esos mismos tiempos. Pero creo, yo quería, porque si no, no aparecen los recuerdos, este tipo de cosas. Yo me gradué en enero de 1977. ¿Tá? Y una de las cosas que hacía ya desde estudiante era ir a ayudar de noche a la cesárea al doctor Godoy, que me llamaba porque estaba a media cuadra. En los apurones teníamos que ir al CADE. Y bueno, y las cosas marchaban. Y empezó a operarse. Bueno, vino Tobler en ese tiempo.
gran cirujano. Él y Latorre fueron dos grandes cirujanos que estuvieron en Pando, pero lo eran en Montevideo. Bueno, eso es importantísimo. Y después la visión histórica. Ramiro, precisamos que te acerques para todos escucharte el micrófono. La visión histórica, y que no puede dejar de ser mencionado, de Tabaré Caputi, que fue, digamos, quien hizo todo el surcido de las viejas cosas que habían entre los médicos de un lado y del otro, porque era la realidad, cada uno defendía su chacrita, eran épocas donde habían pocos intereses para repartir y muy interesados algunos, ¿tá? Y habían empezado los seguros sociales, ¿tá? Y entonces tenían que optar, y podían optar o por el CADE o podían optar por la agrupación médica Francisco Zócar. Entonces, bueno, todo ese trabajo se hizo en 2 años. Dio mucho trabajo, mucho surcido, y mucha gente tuvo que bajar sus revoluciones aspirativas de cosas para que naciera Camepa. Y bienvenido sea, fue un logro que al día de hoy... Y a mí me tocó la transición entre la vieja medicina y los jóvenes que nos habíamos formado ya en otra escala de conocimiento, cuando ya empezaba la medicina intensiva, y nosotros, 3 o 4 locos que no los voy a dejar de mencionar, Oscar, Daniel, Manice y yo, fuimos los primeros que armamos una cama de CTI en el CADE, que era el lugar que podíamos. Exacto. Y estamos hablando ya ahí, sería como por el año 80. Cada uno tenía su formación y funcionaba. Vamos a no acaparar. No, en el comentario ese que tú hacías, por eso también habrá alguno, sea Jorge o Mario Florencia o inclusive Ángel, el surcido que tú decías de Tabaré Caputi y en él a un grupo también de compañeros que estaban, porque además eran años de dictadura y no era fácil para los médicos reunirse. Yo recuerdo, para tirar anécdotas, recuerdo siempre el cuento que hacía papá de que estaban reunidas en la agrupación médica de Pando y cayó la policía y los metió a todos presos. Y estaban todos en la comisaría y cayó una embarazada pariendo en CADE y alguien tenía que ir a hacer el parto. Entonces lo liberan a papá y papá se va caminando de la comisaría a CADE a hacer un parto. Y cuando pasa frente al Solí le dice, doctor Godoy, ¿cómo anda? Y dice, mi papá le decía, cállese que estoy preso, le dijo. Siguió rumbo al sanatorio. Y era difícil unirse y era difícil surcir los egos que habían de la vieja medicina. Sí, sí. Fue complicado. Y en eso también, y escuchamos a algunos de ustedes, los renunciamientos que los médicos hicieron. Porque hoy estamos en una época de que hay que trabajar y hay que cobrar el sueldo. Nada más. Y uno de los miedos que tenemos a veces con Gustavo, que nos toca ahora circunstancialmente dirigir a Camepa, es si algún día no pudiéramos pagar los sueldos, ¿qué pasaría? Porque es difícil que la gente hoy sepa lo que pasaba en aquella época y los renunciamientos económicos que hicieron los médicos para poder generar, digamos, esa escala o esos dineros para poder hacer obras y para poder hacer lo que es hoy. Entonces yo creo que es importante, no sé si alguno quiere hablar, Jorge o Ángel o Florencia, ¿cómo lo vivieron? Bueno, yo soy canaria por sobre todo, porque pandense por adopción, porque vine al Liceo de Pando y desde ahí, bueno, me novié en el Liceo de Pando. Pero lo de Juan Acosta me sorprendió porque esa faceta no la tenía. Si bien mi papá era amigo de Juan y lo conocí desde niña, pero eso, viste, no lo sabía, no es conocido. Bueno, viste, yo eso no lo sabía. Lo que sí tengo la fortuna, tuve, de estar vinculada con los Caputi. Y horrible ser tan llorón, porque tuve la suerte de... En segundo de liceo tuve a Tabaré de profesor, de suplente de Nelly Pérez, que ahora mismo estacioné, y para mí, viste, uno tiene la memoria de los viejos, estacioné en lo del doctor Figueredo. Para abajo estaba Nelly Pérez de Molinari. En una suplencia por embarazo de Nelly, tuve a Tabaré en segundo de liceo, tuve a Sol en el liceo, tuve a Cuca en el liceo y preparatorios. Y tuve la fortuna de que cuando empecé a trabajar en Pando, en el centro materno, que ahí yo me había ido de Pando, pero volví a trabajar,
tenía a Mari y a través de María Tabaré, y ahí toda esa formación del CADE, de la Francisco Soca, de Camepa, y es un privilegio haber estado. No puedo. Leonardo fue la primera computadora que hubo en el medio en el cual yo me desenvolvía, que tu papá te compró una computadora, vos tenías, no sé, 10, 11 años, 9, 10 años, ¿cuánto tenías cuando te compró? Eras un niño, fue la primera computadora que hubo en el mundo que yo conocía cercano. O sea, vos, Mari, Ana, Inés, eran niños y tuve ese privilegio, esa fortuna de desarrollarme, porque además en el centro materno estábamos Mari, José Guido, tu papá y Wilmar, y éramos un bloque humano tan sólido en todo sentido, desde el punto de vista profesional, humano, y se vinculó todo eso con el desarrollo de todo esto desde el punto de vista asistencial. Pero fue muy importante y se fue dando de una manera muy buena. Yo no sé, no sé si puedo aportar mucho más lo que dijo Ramiro o Florencia, pero lo interesante, a mí me pasa que yo desde que tengo memoria, estuve vinculado con la medicina. Y tengo además una vivencia doble desde el punto de vista familiar en las dos instituciones que fundan Camepa, porque mi mamá era anestesista y trabajaba en el CADE. Y mi tío era el director técnico de Francisco Soca. Además vivíamos todos en la misma casa. Tal cual. Era la única anestesista. Entonces, yo qué sé, yo me recibí en el 81, primeros meses del 81, en febrero, y después concursamos 4 médicos que no somos fundadores, concursamos para Francisco Soca, pero trabajamos en Camepa desde el primer día. ¿Por qué? Porque concursamos para médico de guardia. Pero ¿cuándo empezamos a trabajar? Cuando Camepa abre el sanatorio CADE como sanatorio de Camepa. Y entonces era Amanda Fernández, el Gato Paglia, Graciela Zunini y yo. Eso es lo que me acuerdo. Y me acuerdo de largas negociaciones desde los años 70. Lo que pasa es que después vino la dictadura. Y la dictadura fue muy difícil, ¿no? Es más, la Federación Médica del Interior trabajó mucho para unirse, y muchas veces la sede era acá en la agrupación médica de Pando, ¿no? Me acuerdo que venía el Goyo Martirena, que era el presidente de esa época, y otra gente que con los médicos de acá, con Tabaré, con Daniel, con la gente que estaba en la cúpula directiva de Francisco Soca, fueron tejiendo la unidad de FEMI. A ver, algún cuento más, alguno, Jorge. Pidieron a Jorge. Hola. Bueno, creo que ya se ha dicho casi todo. Me gustaría agregar una cosa dentro de las cantidad de cosas que dijo Pittini. También insistía en Pando la Asociación Fraternidad. ¿Por qué traigo a colación eso? Traigo a colación porque mi generación es un poco después que la de Ramiro. Yo me recibí en el 83 y mi generación un poco lo que vivió en Pando
fuese un poco más allá de ese cambio. O sea, cuando se fundó Camepa yo ya era médico, y otros cuantos compañeros de Pando. Sin embargo, no trabajábamos en Camepa, porque obviamente no había lugar para todos. Pero había otras instituciones en Pando en donde sí trabajábamos, y de alguna manera tuvimos que hacer una opción importante. Para poder trabajar en Camepa tuvimos que renunciar a esas instituciones a donde nos empeñábamos, la fraternidad, por ejemplo, Semeco, para poder aspirar a tener cargos en Camepa. Y así fue que finalmente todos esos grupos, éramos como 10, no eran pocos, éramos cerca de 10 médicos, que se entró a trabajar con la Policlínica de Barros Blancos. Se abrió la Policlínica de Blancos y empezamos a hacer guardia ahí, que fue nuestro primer trabajo en Camepa. Y para ser cortito, porque esto, si no se va muy largo, nosotros nos vinculamos siempre con Camepa y con la agrupación Francisco Soca previamente, a través de las actividades científicas, que quiero resaltar que la agrupación médica de Pando y la Francisco Soca, desde que nosotros éramos practicantes, y digo por allá por el año 76, 77, no sé antes, ya tenía actividades científicas regladas, venían excelentes profesores que integraban eran parte del cuerpo médico de Camepa, y se hacían muchas reuniones. Y acá, hablando de homenajes, creo que hay que, no sé, quiero traer a colación al doctor Mario Figueredo, porque era el alma mater de esa situación, y yo recuerdo que éramos practicantes y don Mario andaba atrás de nosotros buscándonos para que viniéramos a los ateneos, a las reuniones, y nos pasaba datos. En aquella época no había computadora, como dijeron hace un rato, nada de eso, sino que el dato era verbal, para que viniéramos y supiéramos qué pacientes iba a hablar, quiénes venían. Bueno, Angelito también. Bueno, a veces hacían un asadito Para convencerlo sí, tal cual. Pero creo que esa actividad, ¿por qué la traigo a colación? Porque creo que fue muy importante para crear el sentido, yo diría, de propiedad a los médicos de Pando, con eso nuevo que era, ¿no? Que era esta conjunción de Cade y de Francisco Soca. Anécdotas podemos decir muchas, pero estaríamos mucho tiempo. Cuente una y el resto se anima. Tenemos una de cada uno. Bueno. Un ícono médico. ¿Cómo la vio? ¿Vieron miedo cuando papá tomó la decisión? ¿Vieron miedo cuando tomó la decisión? Van a decir, este se coló en la foto porque no tengo, no. Pero no quiero cortar a Jorge. Sí, y termino. Digo, hay muchas, pero quiero recordar, por ejemplo, lo que eran las guardias allá en Barros Blancos. Imagínense en el año 85, ¿no? Ruta de una mano sola. No había dos manos, bastante pozos. Y bueno, estábamos ahí en la Policlínica de Barros Blancos, de noche estábamos solos. Los médicos que estábamos en la guardia estábamos absolutamente solos. Y un día, yo qué sé, como a las 3 de la mañana, me golpean la puerta. Bueno, me levanto, abro, y un hombre me dice: mi señora está teniendo familia. Digo, bueno, ¿dónde es? Fui a buscar cosas. Dice, no, la tengo acá. Entonces salimos y el hombre la tenía arriba de una camioneta, pick-up, no me acuerdo cuál era la camioneta. Ya había nacido el chiquilín. Entonces, por suerte había nacido, ¿no? Lo único que tuve que hacer fue pinzar el cordón, y le digo, bueno, ponga en marcha eso y vamos para Pando. Y nos vinimos lo más rápido posible hasta Santiago Cade. Y bueno, trajimos a ese nuevo ciudadano, pero que en una situación que la traigo a colación porque de repente la gente no se imagina las cosas que uno pasa en las guardias, ¿verdad? Después para el hospital tengo otras anécdotas. Ahora viene, precisamos que te quedes para el hospital y contarla. Mari pidió.
No, simplemente a raíz de eso que contaste de Barros Blancos, yo también quería destacar una cosa que es muy importante. Yo no soy oriunda de Pando, mi esposo sí, pero yo no. Vine para acá en el año 83 y fue cuando empecé a trabajar en Camepa, que recién tenía 1 año de fundada. Pero quiero destacar el espíritu abierto de todos los médicos, que yo nunca me sentí extraña, nunca me sentí de otro lado. Siempre me abrieron las puertas, siempre me integraron, y realmente, si bien hay que pensar todo lo que se dijo, tiempos difíciles donde la gente no podía expresarse abiertamente, había que reunirse medio por lo bajo, pero a pesar de todo eso, el espíritu cooperativo, porque muchas veces se relaciona la medicina, principalmente en algunos sectores, como que gente pudiente, gente que defiende, o que en el fondo también son egoístas con los propios conocimientos muchas veces para impartirlo a los compañeros. Jamás se sintió eso, y en Pando siempre fue un espíritu cooperativo que hay que destacarlo y que seguramente se mantiene hasta ahora, porque todos los que se reciben y tienen la oportunidad de trabajar en Camepa lo han hecho, y eso es una cosa que yo agradezco. Trabajé toda mi vida en Camepa, 32 años, y sentí que cumplí todas las etapas. También quiero recordar al doctor Pasos, y tanto como al doctor Figueredo, que fueron los que me ayudaron en toda mi carrera como cardióloga, y eso lo quiero destacar. Pero aparte de eso, las anécdotas de la Policlínica de Barros Blancos, que realmente es como dice él, estábamos de noche solos, no había nadie, cerrábamos la puerta, y bueno, una noche también, como no sé, a las 3 de la mañana siento un llavero chiqui que viene. Dije, viene alguien. Uno dormía con un ojo abierto y otro cerrado, tirado ahí en un rincón. Viene alguien, y puse, no me golpeaban, esperé, nada. Bueno, al rato otra vez el llavero, chic, y esperé y nada. Digo, pero será alguien que me quiere asustar, ¿qué será esto? Bueno, así me tuve toda la noche, el llavero sonando, y nadie venía, nadie golpeaba. A la mañana temprano, cuando abro la puerta y miro, no era un llavero, era una vaca que habían atado en el muro allí, y estaba atada con el cencerro. Muchas gracias, Mari, muchas gracias. Un hijo no médico. ¿Se asustó la familia cuando papá tomó la decisión? Bueno, yo nací después que Camepa. Yo tengo... mis padres se conocieron en Camepa y... No vamos a contar esa parte, pero hasta ahí. Es como la que te decía Zunino, hasta ahí. Pero sí, soy hijo de fundadores, voy a decir porque fundadores. Mi padre era el director de Francisco Soca cuando se hace la fusión en el 82. Es el primer presidente de Camepa. Hoy estás continuando lo que él arrancó. ¿Y por qué digo fundadores? Porque mi madre también fundó Camepa como funcionaria, y los funcionarios que también fundaron Camepa y lo sintieron siempre. Mi madre no se quería jubilar porque no se pensaba que Camepa iba a cerrar después que ella se fuera. Yo digo, mirá que Camepa va a seguir. No, vos fuiste un 80%. Y lo sintieron siempre así, y lo siente así. Sí, es la institución. Y entonces siempre lo sintieron así, por eso digo, tengo esa particularidad. Soy hijo de fundador médico y de fundadora funcionario. Muy importante que se recuerden a los funcionarios. Sí, y volviendo al tema de las épocas, como ellos se juntaban, y también los funcionarios empezaron a agremiarse en lo que es AFUCA en ese momento. Entonces, muy valientes, muy complicados los tiempos, y entonces la mayoría acá sabe lo que quiere las siglas de Camepa, pero que a los que no sepan es el Centro de Asistencia de la Agrupación Médica de Pando, que desde ahí surge de los médicos, esos agremiados, esos médicos comandados en su momento por el doctor Figueredo, Mario Figueredo, que fue como el impulsor, y hoy el doctor Sokolovich es el único de esos médicos que arrancaron, que está con vida, y iniciaron allá en el 59.
20 y algo de años después, en el 82, CAMEPA. Y también dentro de lo que es, o sea, yo hoy, si bien no soy médico, trabajo hace 10 años, tengo el honor de trabajar en la agrupación médica de Pando. Eso no lo sabíamos. Soy funcionario de la agrupación médica de Pando hace 10 años y ahí conocí mucho y todo lo que eso transmite, y veo esa relación que hablaba Gustavo al principio, de eso de el médico empresario, el médico trabajador, solo se da acá, no se da en otros lados. He estado en otras situaciones de decir, están juntos, trabajan juntos, lo ven juntos para adelante, y eso es lo que ha hecho que CAMEPA sea lo que sea. Y como decía, el Centro de Asistencia de Evaluación Médica de Pando, sé, porque lo escuché de él, el doctor Tabaré Caputi, estamos hablando del año 82, dictadura en bajada, pero dictadura al fin. Metamos la A, metamos la segunda A, metamos la agrupación en el nombre. Y entonces eso es un movimiento que hoy capaz que no lo entendemos, pero lo que hicieron en ese momento, esas reuniones, contó Leonardo del tema de que iban presos, de todo. Otra cosa, esos médicos, su mayoría, fueron pioneros en sus especialidades acá. Papá fue el primer psiquiatra de la zona, el doctor Godoy fue un pionero de la ginecología, la doctora Scolpini, una pionera en la pediatría, y muchos más puedo seguir. Que también eso, participación de mujeres muy grande, tanto en la agrupación médica en el año 59, con la doctora Nelly Pérez y la doctora Cavalli, la recordada Cuca, y después CAMEPA también con muchas mujeres. Si van a ver el recordatorio, hay muchas mujeres en esas épocas fundadoras de CAMEPA. Y otra cosa, ya para ir terminando, CAMEPA no solo fue de médicos y funcionarios, necesitaron un camino jurídico y notarial que lo formara, y ahí entra mi profesión, que es la escribanía, del escribano La Cruz, que fue quien llevó adelante todo el tema de las conversaciones, la parte jurídica, la parte notarial, toda la creación de la persona CAMEPA. Entonces, CAMEPA para mí es la escenografía de mi vida, porque mis padres estuvieron ahí, lo viví siempre. Para mí todos esos nombres son como familiares. Tuve la oportunidad de conocerlos a la mayoría, y creo que también CAMEPA ha sido la escenografía de Pando, de la ciudad, y tenemos que darnos cuenta de la importancia que tiene como empresa y como el lugar de referencia de los pandenses en el mundo de la medicina. No podían Muchas faltar gracias. en esta feria del libro anécdotas ahí en ese sector. ¿Sí? Va para ti. Bueno, yo también soy pandense por adopción. Durante el liceo estaba sentado en ese banco ahí hace 57 años con mi primera novia, y el cura cruzó a decirme que no podía estar ahí. Hoy, esta tarde ya aprendí algunas cosas, que eso de Acosta me alegró, esa parte, conocer eso. Me alegró también que se nombrara, aunque sea al pasar, al médico que fue, digamos, mi inspiración, fue el doctor Pozzi. Yo soy hijo de ferroviario y trabajaba en la Sociedad del Ferrocarril y solía visitarme cuando yo estaba con algunas cositas y era chico. Fue como la inspiración para que uno eligiera la carrera que siguió. Una cosa que quería recalcar, que ya le dijeron Mari y Estrasarino, quizás en la palabra lo que representa CAMEPA en el sentido de lo profundamente democrática. Quizás esa sea la palabra, es decir, en cuanto a nuestro relacionamiento con la institución, con los compañeros, con la organización. Uno después lo empieza a comprender cuando compara cómo se vinculan los colegas de uno, compañeros de uno de generación en el interior, en otros lados, y uno se da cuenta que a mí nunca me pidieron un peso para entrar, nunca me preguntaron si de dónde venía, algo de mí, la verdad que ahora entusiasmados me han invitado, pero siempre fueron los compañeros. Es un orgullo que yo mantengo y atesoro haber sido votado por los compañeros para hacer esto o lo otro. Eso es algo que realmente no tiene precio. Es algo que es un orgullo que uno siente
Y además que cada nombre, cada persona que se ha evocado acá, destapa una cantidad de recuerdos y de cosas que son entrañables y es difícil encontrar una mala figura, alguien que uno diga qué desagradable o qué ese aspecto. Por lo menos yo tengo la suerte de no tener ese tipo de recuerdos. Tengo recuerdos, digamos, de haber participado en momentos muy fermentales, muy agradables y riesgosos, como fue la ampliación del sanatorio, la emergencia, de haber aprendido con gente que realmente tenía muchísimo más talento que yo, como Ramiro, como Caputi, como cantidad de otros compañeros que nos fueron dejando el paso, ¿no? Y yo siempre decía que en los momentos en los cuales yo tuve que tomar alguna decisión y en algún momento me pregunto qué fue lo útil que yo hice, me pongo a pasar lista y realmente quizás no fue mucho lo que hice, pero sí tengo la sensación de que evité muchos líos, o sea, evité muchas cosas malas. Eso estoy seguro de que sí lo hice. Y una cosa que con el devenir hasta político uno aprende son las dificultades que hay para tomar decisiones. Me acuerdo de cuando hubo que tomar algunas decisiones, como por ejemplo la empresa que iba a hacer la emergencia, y me acuerdo que habían ofertas en la licitación que eran $1 millón, $1 millón, $1 millón y otra que ofertaba $750.000, ¿no? Y todos teníamos las sospechas de que por algún lugar nos iban a dar el mazazo. Y me acuerdo que el desvelo con Tabaré, Caputi, era generar una especie, digamos, de contrato lo suficientemente exhaustivo para evitar todas las posibles formas de que nos pudieran embromar, ¿no? Y ahí fue que elaboramos y estábamos paranoicos con eso, ¿no? Y logramos hacer un mamotreto imponente que lograron vencerlo igual y lograron jorobarnos igual. Muy bien, muy bien. Como ha pasado en todos los conversatorios de la feria, esto hay que continuarlo, pero no lo podemos continuar hoy. No. Está llegando la comisión del hospital, pero tenemos que hacer un cierre, Leo. Sí, yo quiero decir 2 palabras antes de cerrar y voy a pasar al presidente ahora, pero... Él hace el cierre. Sí, no, yo lo que quiero decir es, resumiendo, la existencia de la organización de la medicina en esta zona, la agrupación médica de Pando y CAMEPA como su fiel representante, y nosotros tratamos de continuar esa línea, es dar la mejor asistencia a nuestros afiliados en el lugar, darle trabajo a todos los médicos que son de la zona, y eso es una cosa que la cumplimos, y darle trabajo a la gente que vive en esta zona. CAMEPA es hoy una de las empresas que más empleo da en prácticamente todo el departamento de Canelones, no solo en la zona este. Y eso no es poca cosa. Y resaltar que lo que dijeron algunos compañeros en CAMEPA, podés entrar como suplente, aunque no tenés que ser hijo de, entrás como suplente y podés terminar como presidente de la institución. Muy bien. Y depende de una serie de factores, pero en general hay que ser buena gente, hay que trabajar para los demás, y eso, con ese esfuerzo, yo creo que es fácil que un médico pueda llegar en CAMEPA al lugar que se plantee que quiere llegar. Y le paso al presidente para que cierre entonces esta charla. Está listo. No, yo lo único que les quiero decir es que es eso que dice Leo, que es lo que sentimos. Primero que seguimos el legado de esos 40 locos que la fundaron hace 42 o 43 años, que es una empresa horizontal, como dijo Víctor, que se trabajó con médicos, y vuelvo a jorobarlos, que no éramos dueños, éramos cooperativistas y nos seguimos sintiendo cooperativistas, con médicos que pueden entrar, como yo, que viene de otro lado y termino entrando y siendo cooperativista, y fundamentalmente con una identificación y una sudada realmente de la camiseta de los funcionarios que hasta ahora lo tenemos. No quiero dejarlo pasar porque sí. Y lo segundo es que nunca fuimos competitivos con el hospital de Pando, seremos medios locos, pero siempre con esa idea de que lo mejor era la salud en el lugar. Sabíamos que nosotros teníamos
un sector al que tenemos que responder y el hospital a otro, y siempre nos tratamos de complementar como pudimos, no dejamos por ahí. Y bueno, y nada más, yo voy a cerrar una anécdota, si será grande, sí. Que uno puede entrar sin nada en Camepa, que a mí Tabaré Caputi, por culpa del doctor Caffarelli, me sanciona siendo estudiante, porque estábamos de guardia y no me acuerdo qué tenía que hacer, y me mandó el CAFA allá a piso, no sé, nos pudrió la emergencia, vengo, y nos habían llevado la merienda. Y me dice, vaya a robar el dulce de leche abajo. Y yo fui y saqué el tarro de dulce de leche de 3 kilos y subí. Denuncia, ¿quién había robado el frasco? Nosotros no teníamos idea. Como a las 8 de la noche cae Tabaré preguntando, ¿alguno sabe dónde está el tarro de dulce de leche? Abre la puerta, lo único que había, y le dice al CAFA, ¿pero qué hace esto acá? Fue Pitini. Pitini, y Tabaré dice, Pitini, usted todavía no entró y ya está suspendido. Mire. Muy bien. Un aplauso para todos ustedes. Muchas gracias. Debe de seguir el conversatorio, pero...